Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo entrenar a ChatGPT para hacer resúmenes de manera eficiente. Y vamos a verlo tanto para la versión 4 como para la 3.5, que es gratuita. Aquí tengo el tema sobre el que quiero hacer el resumen y es muy importante que si es un PDF os fijéis que se pueda seleccionar el texto. Si no se puede, tenéis aquí arriba un vídeo donde explico cómo modificar el PDF para que se pueda hacer. Con esto hecho vamos a empezar con la versión 4. Aquí tenemos dos métodos. Un método en el que daremos el PDF entero y otro por partes. Si le damos el PDF entero, solo tendremos que adjuntarlo y en primer lugar le daremos un contexto. Más en específico le diré que actúe como un profesor estadístico y no le pediremos directamente que nos haga un resumen, ya que este PDF tiene 15 páginas y si le pedimos un resumen no nos hará más que un simple párrafo. Para ello le pediremos que nos dé las partes en las que se divide este temario. Una vez tengamos los puntos principales, lo que haremos será pedirle que divida estos temas en subtemas menos importantes. Aquí en este caso nos ha dado dos subtemas dentro de cada tema. Esto será muy importante porque para conseguir un resumen más completo tendremos que ser específicos. Y para ello podremos decir cosas como genera un resumen del punto 1 y decimos qué subpunto en concreto y le recordamos que utilice la información en el PDF. Aquí podréis notar que esto ocurre muchas veces, que no hace un resumen como tal del texto, sino que lo que hace es contarnos sobre qué habla. Se presentan ejemplos, enfatiza la relevancia, etc. Para ello tendremos que indicárselo para que entienda lo que acaba de hacer, que es generar una descripción del texto y explicarle lo que queremos en concreto, que es un resumen del texto, que utilice la primera persona del singular, igual que se utiliza en este texto, y que lo escriba como lo haría yo para incluirlo en mis apuntes, para que entienda que esto es un texto resumen. Aquí, como vemos, ya tenemos un resumen más parecido a lo que podríamos buscar, hablando directamente como dice el texto. La estadística descriptiva es crucial en investigación, etc. Ya que recordemos que este punto es sobre la importancia y aplicaciones de la estadística. Por lo tanto, ya vemos que habla de ello. Si queremos que aumente el tamaño de esta descripción, podemos pedirle que no lo repita con un mínimo, por ejemplo, de 150 palabras. Aquí podéis poner las que queráis, pero si ponéis más de 300, 400, 500, empieza a atascarse. Así que yo recomiendo siempre que utilicéis como mucho 300. Y aquí tendríamos ya un resumen de ese apartado que podríamos copiar directamente en Word. Si ahora queremos continuar, podremos seguir con el siguiente punto, diciéndole que vuelva a leer el PDF y que manteniendo esta estructura que ya nos ha creado, resuma el punto 1, diferencias estadísticas, etcétera, que sería el siguiente. Cuando le pidamos esto, volverá a leer el PDF y comenzará a hacer un resumen. Esto lo podríamos seguir repitiendo con el resto de puntos y en unos 5 o 10 minutos ya podríamos tener todo el resumen de nuestros apuntes, por lo que es un método mucho más rápido que hacerlo a mano. Otro método utilizando ChatGPT 4 sería pasar el PDF a trozos. Esto nos permitirá no tener que ir trabajando con punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero implicará que tengamos que dividir nuestro PDF en varias partes. Para ello tendremos que darle aquí donde está la impresora, guardar como PDF y en páginas seleccionar las que queramos. Vamos a coger aquí de la 1 a la 3. No os recomiendo que cojáis más de 3 porque si no tampoco lo va a entender, ya que si le pedimos un resumen de un texto de 50 páginas solo nos va a dar un párrafo como hemos visto antes y no va a servir para nada. Y de nuevo le diríamos algo como antes, que actúe como un profesor de estadística, que resuma en 150 palabras y que utilice la primera persona como si fueran sus apuntes. Y comenzará la lectura. Ya empieza a hacer directamente el resumen, sin indicarnos puntos, ni partes más importantes, ni nada de eso. Pero tenemos por contra que de todas estas 3 primeras páginas, que habla de temas muy diversos, solo nos hace un resumen así de sencillo. De nuevo podríamos pedirle en vez de 150 que fuesen 300, o algo que también podemos hacer para aumentar esta información sería que siga con el resumen sin incluir información que ya haya mencionado, para que siga con este resumen, pero sin contar nada que ya tengamos aquí. De esta manera podríamos seguir y exprimir el texto tanto como queramos, pero tendríamos que dividirlo en partes. De todas formas, sigue siendo más rápido que hacerlo todo a mano. Si me preguntáis cuál utilizaría yo utilizaría la primera forma, ya que al saber qué partes incluye, nos aseguramos que el resumen hable de todas ellas. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en la versión gratuita y luego veremos cuál es mejor o por qué utilizar una u otra. En la versión gratuita, como sabéis, no podemos subir ningún PDF, por lo que tendremos que venir aquí al texto y aseguraros, como os he dicho antes, que se pueda seleccionar, porque lo que tendremos que hacer será seleccionar partes del texto. Vamos a coger todo este trozo, tampoco es recomendable que cojáis muchísimo texto y comencemos a escribir tal cual hemos hecho antes. Le diremos que actúe como profesor de estadística y que resuma este texto en 150 palabras. Pegamos el texto, aunque haya perdido la forma, no os preocupéis, y veremos cómo rápidamente empieza a hacer el resumen. Para seguir tendríamos que seleccionar nuevas partes y decirle que sigue con el resumen y volver a copiar esta parte. Aquí ya la tendríamos copiada y veréis cómo es el resumen. Seguro que notáis que este es más rápido y que genera textos más largos. Y si el resultado que aquí obtenéis es demasiado largo y prácticamente no ha resumido nada, podéis pedirle que lo resuma a la mitad de texto o a las palabras que queráis. Y aquí tendríamos el resultado. Y entonces, ¿cuál es mejor? Pues depende mucho del tipo de apuntes que tengáis. Si vuestros apuntes son todo texto, la verdad no creo que valga la pena pagar por poder subir
directamente el PDF, ya que aquí los resúmenes son más o menos similares y se generan mucho más rápido. Además que lo entiende a la primera y no hay que estar explicándole lo que es un resumen. Sin embargo, la versión 4 tiene una ventaja que la 3 no, y es que si en vuestros apuntes hay mucha gráfica o material como este, con la versión 4 tendréis la opción de seleccionarlas, copiarlas y entregársela directamente a ChatGPT, y podréis pedirle que os explique todas estas cosas una a una, con una simple imagen. Aquí le pido que explique la gráfica y aquí vemos cómo nos explica qué significa y qué es. Por lo tanto, si en vuestros apuntes hay mucho material gráfico o tablas que no podéis copiar adecuadamente, recortar la imagen y pasársela a ChatGPT puede serviros para que os haga un resumen incluso de las imágenes. Mientras que en la versión 3 o le explicáis vosotros, pues esta gráfica tiene este eje está aquí, este está aquí, se sitúa la mayoría en X sitio. Tendréis que ser muy explicativos para que os haga un resumen de las gráficas. Por lo que si tenéis esquemas, gráficas, imágenes o cosas que tengáis que pasarle para que las vea, necesitaréis la versión 4. Pero si solo queréis resúmenes de texto plano, es decir, coger y pegar, el 3.5 es más que suficiente. De todas formas, si tienes dudas, déjalas en comentarios, suscríbete para no perderte ninguna novedad sobre ChatGPT y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.